En este vídeo voy a explicar las opciones del panel ondulador. Para explicar este panel es necesario que tengamos por lo menos 2 keyframes de alguna propiedad. Así que con la mariposa voy a crearme, por ejemplo, por aquí un keyframe de posición y en este punto de por aquí me voy a crear otro cualquiera que incluso puede ser el mismo. Puedo coger este, copiarlo, control C y pegarlo, control V. Ahora mismo este keyframe y este es el mismo de posición, con lo cual la mariposa no se mueve, pero es suficiente. Con tener 2 keyframes de posición es válido. Bueno, el panel ondulador lo sacamos del menú ventana. Ondulador aparece aquí en la parte derecha de la interfaz. Seleccionamos los 2 keyframes haciendo clic en la palabra posición. Ahí tengo los 2 keyframes seleccionados. Y ahora vamos a configurar las opciones que nos ofrece el panel. Las opciones principales son frecuencia y magnitud. La frecuencia va a ser el número de veces por segundo que After me va a colocar un keyframe entre estos dos. Voy a colocar, por ejemplo, 25. Y la magnitud es cuánto va a ondular la propiedad, es decir, cuánto se va a transformar, va a variar esa propiedad de forma aleatoria. Se mide en este caso en píxeles, sería un píxel es muy poquito. Voy a poner algo más para que se note bastante, por ejemplo, voy a poner 50 píxeles. Bueno, pues le damos a aplicar y ahí tenemos cómo nos ha creado de forma aleatoria un montón de keyframes entre los dos que teníamos. Si ahora reproducimos, ahí tenemos cómo la mariposa se mueve de forma aleatoria. Se mueve 25 veces por segundo y un máximo de 50 píxeles en todas las direcciones. De forma aleatoria. Bueno, voy a deshacer con control Z para volver a tener los 2 keyframes iniciales y vamos a cambiar estos parámetros para que se vean las diferencias. Voy a poner ahora una frecuencia, por ejemplo, más baja, de 10, y una magnitud también más baja, por ejemplo, pues también de 10. Le doy a aplicar. Ahora nos coloca menos keyframe porque la frecuencia es más baja y además cada movimiento de la mariposa va a ser más suave, no va a ser tan alto como antes porque la magnitud es 10. Ahora ese movimiento es mucho más pequeño. Bueno, pues dependiendo de cómo configuremos esa frecuencia y esa magnitud, tendremos diferentes tipos de movimiento. Control Z para deshacer. También tenemos aquí una opción interesante que son las dimensiones. Hasta ahora ha aplicado esta configuración al eje X e Y de forma independiente, es decir, movimientos aleatorios en todas las direcciones, pero podríamos hacer que solo aplicara el eje horizontal, el eje X. Voy a configurarlo también para que se note un poquito más, aquí 50, al eje X, los keyframes seleccionados, le damos a aplicar y ahora el movimiento se restringe al eje horizontal. 10 por segundo y magnitud de 50 píxeles en el eje X. Lo mismo podríamos haber hecho en el eje Y. Si elijo Y, ahora va a ser en la vertical. Vamos a aplicar y ahí lo tenemos. Se mueve movimientos verticales. Una última opción sería en la que se llama todo igual, que lo va a hacer igual en el eje X que en el eje Y, con lo cual va a generar un movimiento diagonal. Ahí lo tenemos. Va en diagonal. Bueno, estas son las opciones principales de este panel de ondulador. Este es un panel que también vale para cualquier propiedad, no solo para posición, sino para cualquier otra. Vamos a comprobarlo. Voy a eliminar todos los keyframes de posición y voy a poner, por ejemplo, el keyframe de escala. Saco la S de escala, pongo por aquí un keyframe, aquí voy a poner el mismo, y lo repetimos, este es igual que este, de momento no se escala nada, lo selecciono y lo dejo como está, 10, 50, y aquí que lo haga de forma independiente, aleatoria totalmente, en toda la escala XY, le doy a aplicar
Y ahí lo tenemos, se está escalando de forma aleatoria. Incluso la mariposa se da la vuelta en algunas ocasiones, ahí por ejemplo, porque coge valores también negativos. Ese 50 se distribuye en las magnitudes positivas y negativas. Por eso con las negativas se da la vuelta en el eje X y en el eje Y. Ahí lo tenemos. También podríamos haberlo hecho que fuera solamente en el eje X, por ejemplo. Le damos a aplicar y ahora ese escalado es solamente en el eje horizontal. Lo mismo en el eje Y, escalado vertical. Valdría con más propiedades, por ejemplo, con la rotación. Sacamos la rotación, ponemos por ejemplo por aquí un keyframe de rotación 0 y por aquí por ejemplo otro keyframe de rotación también 0. Seleccionamos los dos, configuramos esto, frecuencia 10 por ejemplo, magnitud 50, aplicamos y ahí tenemos como la mariposa ahora está rotando de forma aleatoria un máximo de 50 grados. Bueno, para acabar con esto, también y para recordar alguna cosa que ya conocíamos, tenemos siempre en After la opción de sustituir una capa por otra. Aquí tenemos la mariposa, aquí tengo una abeja. Si quiero cambiar una capa por otra, pero manteniendo, y esto es lo interesante, manteniendo la animación que tenga la capa del timeline, selecciono las dos. Esta en el timeline y esta en el panel de proyecto. Y ahora arrastro la nueva sobre la antigua pulsando la tecla Alt. Alt, suelto justo encima y se produce el cambio. Ahora la que está rotando es esa abeja, es decir, la animación de rotación se mantiene y simplemente hemos cambiado una capa por otra.